Hoy día, según la tradición cristiana, en el Jueves Santo se celebra la última cena de Jesús, ¿no? Para decirlo de palabras muy, muy sencillas. Y es el inicio del tríodo pascual. Nos vamos a ir rápidamente con el padre Juan Baitón. Él es vicerrector del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Bienvenido, padre Baitón. Bienvenido a Exitosa. Buenos días por allá, buenos días. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos está contestando? Yo estoy ahora al norte de Italia, en Padua. Normalmente radico en Roma, pero estos días me tocó apoyar aquí una parroquia al norte de Italia, un poco de frío todavía, pero bien, sorprendido de la devoción de la gente, sinceramente, en esta parte del país, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera, por favor, padre, que nos explique, porque hay algunas veces que no saben, que se olvidan, algunos niños que nos escuchan, que nos explique de la manera más sencilla qué significa el Jueves Santo, el día de hoy, qué significa, qué es lo que festejamos o conmemoramos, mejor dicho, recordamos los católicos. Muy bien, muy interesante tu pregunta porque has dicho una palabra clave, recordar, ¿no? Nuestra fe, la fe católica, se basa en el recuerdo y a partir de ahí es donde podemos vivir lo que creemos, ¿no? Todas las Semanas Santas, cada día de Semana Santa tiene un acontecimiento, recuerda, conmemora, revive un acontecimiento especial. Hoy día, según la tradición cristiana, en el Jueves Santo se celebra la última cena de Jesús, ¿no? Para decirlo de palabras muy, muy sencillas. Y es el inicio del tríodo pascual. Jueves Santo, ¿no? Viernes Santo, y el sábado, ese es un sábado, sobre todo el sábado de la noche, que es el sábado de la vigilia pascual. ¿Por qué es importante el Jueves Santo? Y me gustaría mucho, yo creo que a los católicos nos ayuda mucho decir que creemos en un Dios encarnado, ¿no? Jesús se hizo uno de nosotros. Y eso significa que en Jueves Santo Él hace una actividad, digamos, muy especial. Se reúne con sus discípulos, ¿no? Se reúne, comparte una cena con ellos, ¿no? Le va a venir horas difíciles. Y yo quisiera resaltar esto, ¿no? Que Jesús nunca se olvida de nadie. Cuando vienen horas complicadas para Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿No? En vez de buscar huir o de cómo enfrentar, no, se despide de sus amigos, ¿no? De las personas más cercanas que tiene. Ojo, entre ellos alguien que lo va a traicionar y que Jesús también sabe. O sea, recordamos algo, un hecho real y tan real como la vida misma, ¿no? Estamos rodeados y vivimos tantas situaciones difíciles y allí es donde también Jesús se hace presente y no es, a ver si me entiendan, no necesariamente, ¿no?, en un templo o en un lugar sagrado que también está presente, pero en una mesa, ¿no? Yo creo que lo más familiar en nuestras casas es la mesa, ¿no? Y ahí se reúne Jesús con los discípulos y hace un acto muy especial que lo recuerda el Evangelio de Juan, y hoy todas las iglesias, en todas las parroquias, en todos los templos se celebra, que es el famoso lavatorio de pies, ¿no? Que pareciera un acto simbólico, pero nada más real que Jesús poniéndose a los pies de sus amigos, de sus discípulos, para lavarles y para prepararlos de alguna manera a lo que va a venir, ¿no? Muy bien, usted ha dicho algo importante, Jesús nunca se olvida de nadie, ¿no? Y eso es muy importante en este momento que nuestro país, usted sabe, está sufriendo de los embates de la naturaleza, ¿no? Piura y todo el norte, especialmente Piura, está en una situación bastante dramática, las lluvias no dejan de caer, los truenos, parece un diluvio, y ellos que están acostumbrados a recibir tanta agua, esta vez está rebasando cualquier límite, ¿no? Entonces, en estos días santos, Jesús los acompaña. Exacto, y creo que hemos sintonizado, ¿no? Cuando decía esto, me recuerdo particularmente, y en la oración, desde lejos, pero muy atento a lo que ocurre en el país, a estas personas, hermanos, compatriotas nuestros que están pasando horas muy difíciles, ¿no? Cuando digo que Jesús no se olvida de nadie,
Lo digo y lo enfatizo, más aún en los momentos más complicados. Por eso estos días de Semana Santa hablas tú de los diluvios naturales, pero también de muchos diluvios humanos, ¿no? Muchas tragedias que pasan por la corrupción, que pasan por los intereses. Todo esto, ¿no? Los desastres naturales no los podemos detener, pero sí prever. Entonces es unos días también para ponernos en conciencia, ¿no? Que Dios no es algo mágico, que Jesús no hace las cosas solamente con oración, sino también con nuestra acción. Y en este caso concreto, con la prevención, ¿no? Si hubiese habido un diluvio en la época de Jesús, ¿no? Si hubiese habido lluvias fuertes y demás, porque no es la época propiamente de Jerusalén, pero seguramente habría buscado el modo, ¿no? Jesús de poderse reunir para pasar estas horas difíciles. Y una cosa más, Jesús no se escapa de la cruz, no se escapa de los momentos difíciles. Si somos creyentes, es ahora donde tenemos que solidarizarnos más con esos hermanos y hermanas que están más sufriendo, ¿no? Reflexionar y actuar, orar y operar la caridad, ¿no? En Sí, estos claro. días La difíciles. solidaridad, ¿no? La solidaridad es la que ayuda mucho no mirar hacia un costado. Y Exitosa. siguiendo la narración que usted nos decía, es el día de hoy donde Jesús se sienta en la mesa, lo más representativo que hay dentro de una familia, de una casa, el momento más íntimo cuando uno se sienta a comer, conversa, lo que ha hecho todo el día, ¿no? Donde está la familia. Exacto. Entonces, después, ¿qué pasa? Porque después Jesús sale de este momento de reunión con sus discípulos. Exacto. Solamente para cerrar la idea, dicen que no hay nada más rico que un buen sobremesa, ¿no? Y eso es lo que hace seguramente Jesús por horas. ¿Pero por qué? Ojo, también hay que ser realistas. Es una despedida con olor a muerte. Jesús sabe que le vienen horas difíciles, ¿no? Que va a experimentar la soledad e incluso sale de su boca la soledad del Padre, ¿no? Algo que al fin de cuentas no podemos entender. ¿Cómo decir por qué me has abandonado? Podemos interpretarlo de muchas maneras. Pero al día siguiente, el viernes, es el viernes más difícil, digamos, de la historia, sobre todo también de los creyentes, ¿no? El momento de la cruz, ¿no? De Jesús no, le decía hace un momento, no se escapa de la cruz, pero tampoco era un hombre que buscaba la muerte. Jesús apuesta por la vida, ¿no? Apuesta por la justicia, apuesta por la paz, apuesta por la vida en plenitud. Y eso lo llevó a la cruz. Hay gente que no comprende esta realidad, no comprende lo que es ser solidarios, no comprende lo que es ser justos, no comprende lo que es amar gratuitamente y crucifica, hasta hoy crucifica a tanta gente. Y Jesús asume esa cruz porque de la muerte de cruz nace la vida que nos hace dignos. De la muerte de cruz en la cruz nace la vida que nos hace dignos a todos, ¿no? Y esto es mañana, el día de mañana que lo recordamos, y es muy interesante. Yo veo, incluso acá, ¿no? En Italia, hay mucha representación de ese Exitosa. momento, ¿no? Aparte los actos litúrgicos propios del Viernes Santo, que invito a todos a participar, también hay representaciones de lo que usted bien dijo, una narración. Y nos preparamos al sábado, ¿no? Ojo, no de inmediato a la resurrección. A mí me gusta siempre recalcar que hay un sábado en la mañana, que es un sábado de silencio, ¿no? Que es un sábado de desolación, digámoslo así, de incertidumbre, como están pasando tanta gente que ha perdido su casa en estos días, ¿no? De incertidumbre, ¿qué va a pasar? Lo mismo en la historia de esta Semana Santa, ¿no? ¿Realmente resucitarás? Que sintámonos un ratito en las manos, o en los pies, mejor dicho, de los discípulos, ¿no? ¿Realmente resucitó? ¿Qué va a pasar ahora? Para abrirnos al sábado, a la vigilia de Domingo de la Resurrección, el sábado por la noche, que es el momento clave, ¿no? El día más hermoso, dirá el Salmo, en clave cristológica, ¿no? Muy bien, pero él cena con los discípulos, sale y en este momento que sale de la cena es cuando lo traicionan, cuando Pedro lo niega 3 veces. ¿Cómo se da la cronología? La cronología, si ponemos, digamos, esto lo sabemos por los evangelios, para empezar, ¿no? Entonces son 4 puntos de vista distintos. No significa que uno sea más verdadero que el otro, no. Es sintonizar,
¿no? Y según la narración básica, y justo el Evangelio de Juan que hemos leído hoy en la mañana, ¿no? El diablo, dice el mal, ¿no? El diabolos en griego, diabolo es el que divide, ¿no? Todos tenemos dentro, digamos, un espíritu que quizás divide, ¿no? Nos quiere dividir. Dice el texto, entró, ¿no? Entró en Judas, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que no es, insisto, algo mágico, no, sino que ha habido acontecimientos en la vida de Judas que ha hecho que abra, ¿no? Su espíritu, su corazón al mal espíritu, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, muchas veces el mal espíritu entra por el bolsillo. Ojo que Judas era el encargado de la caja, digamos, de los apóstoles, ¿no? El encargado de llevar la bolsa. Bueno, Judas lo traiciona y cena con Jesús. Es muy importante esto. Jesús cena con quien lo va a traicionar y no es porque sea un superhéroe, sino porque no hay nada más real que los evangelios, ¿no? Como nosotros también podemos convivir con personas que tenemos diferencias y demás. Y es Judas quien lo lleva, ¿no? Jesús va a orar al Getsemaní y Judas avisa a los soldados, ¿no? Romanos y a los sacerdotes que Jesús está ahí. Y van y lo arrestan, ¿no? Todo esto está muy bien narrado. Incluso muchos especialistas hablan que la narración de la traición, de la pasión y muerte es lo más antiguo de los evangelios, ¿no? Con tanto detalle. Y en este momento cada evangelista cambia un poco también su narración, con más detalles, ¿no? Que viene alguien que quiere reivindicar a Jesús que han arrestado y Jesús se lo impide, y otros y empiezan, los cuatro evangelios coinciden que los discípulos empiezan a retirarse, a dejarlo solo a Jesús, que va camino de la cruz, ¿no? ¿Por qué matan a Jesús? Yo diría básicamente, para que las personas que escuchen lo podamos entender. Uno, porque se creía hijo de Dios, ¿no? En ese tiempo los judíos eran muy radicales en identificar con el hijo de Dios. Y dos, porque era un hombre que buscaba el bien para todos, ¿no? Un hombre justo, ¿no? Isaías, el profeta, habla, ¿no? El justo, el inocente, maltratado y asesinado, ¿no? Entonces, eso, los mismos que en algún momento lo pueden reconocer como rey, en otro momento dicen crucifíquenlo, ¿no? Claro, Entonces demasiado Jesús pone peligroso, rostro, ¿no? como se dice. Demasiado peligroso Exacto, para exacto. los que eran corruptos, malvados, los que querían tener todo el poder. Exacto. Como ayer, como antes de ayer, como hoy y como mañana, querida amiga. Así va a ser la historia y a eso estamos llamados los creyentes, a orar, ¿no? A ponernos la mano en el pecho, ¿no? A arrepentirnos y a actuar, a ser solidarios, a ser misericordiosos, ¿no? A servir a los que más sufren. Y algo que ha tocado usted, ¿no? Judas, la traición, el traicionero, el que Sí, dividió, que no, tenía. felizmente no he tocado a Judas. Sí, felizmente. Entonces, eh, sí, él era codicioso, ¿no? Porque lo vendió por unas monedas. Él tenía la economía de los discípulos. Él se corrompió, ¿no? Sí, es cierto. Y mire usted, tenemos nosotros a veces, para bien, en el fondo, como una imagen muy idealizada de los discípulos de Jesús, de los colaboradores de Jesús, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso. Hombres de carne, hombres y mujeres, también discípulos, seguramente, hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? Judas, ¿no? Resalta por este tema, quien traiciona a Jesús. Pero ¿dónde dejamos a Pedro? O sea, que lo niega 3 veces, ¿no? ¿Dónde dejamos a Tomás, que no reconoce que es Jesús? ¿Dónde dejamos a los hijos de Zebedeo, que cuando Jesús habla de su pasión, que va a morir, le piden los primeros puestos, ¿no? O sea, Jesús no llama a un creyente perfecto, no, los perfectos en el cielo y los santos en los altares, ¿no? Hombres y mujeres frágiles, débiles, ¿no? Que quieren seguir a una persona que los invita a servir a los demás y ahí encontrar la vida plena, ahí encontrar la felicidad, ¿no? Con sus errores y sus fallas. Permítame un ejemplo que lo tenía muy presente el Papa Benedicto XVI, lo recuerda él, y también el Papa Francisco, ¿no? Le hago una pregunta a usted, ¿cuál fue el pecado de Judas? Sabe que Judas, según el Evangelio, se suicida, ¿no? Sí, Luego de claro. traicionar a Jesús, En una planta de Judas se higo. suicida. Pero usted, exactamente, ¿no? Que también hace referencia a la esperanza, en el fondo. El pecado de Judas es no confiar, no haber confiado en que Dios lo iba a perdonar, ¿no? La última palabra, sepamos bien, la tiene Dios. Incluso Judas
pudo, si se arrepiente, pudo haber sido perdonado. Hace parte, además, de la historia de salvación. Cuando uno lee las Escrituras, se reconoce también, ¿no? Reconoce su propia historia, lo que nos pasa a nivel personal y a nivel social, ¿no? No para juzgar y tirarnos piedras, ¿no? Sino para buscar caminos. Si yo soy corrupto, ¿no? Busco el modo, busco la manera de poder procesar, trabajar interiormente, como la sociedad. Cuando criticamos mucho a los jóvenes, ¿no? A los delincuentes, ¿no? A los jóvenes en las pandillas, a los jóvenes y demás, yo me pregunto, ¿y le damos oportunidad como sociedad a estos jóvenes para que puedan estudiar, para que puedan salir adelante? ¿No? ¿Cómo tratamos a uno? ¿Cómo juzgamos? ¿No? ¿Me entiendes? O sea, cada discípulo tiene algo en nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hoy por hoy podemos confirmar que quien maneja recursos, quien tiene poder, tiene la gran tentación de la corrupción, la gran tentación de intereses subalternos, ¿no? Y tenemos que estar atentos para poder anunciar y también denunciar, ¿no? Muy bien, muy importante y además interesante el mensaje que usted lleva. Aprovechando que está en Italia y nosotros teníamos noticias que el Santo Padre, el Papa Francisco, va a visitar una cárcel de menores el día de hoy. ¿Ya la visitó? Exacto. Acaba de estar, hace un par de horas, pues son 7 horas de diferencia, ¿no? Sí. La verdad, una liturgia preciosa, un momento del Papa. Yo resalto algo, lo pude ver, ¿no? Por televisión, aquí, desde aquí. La cercanía de estos jóvenes, ¿no? Y sobre todo el momento de lavar los pies con el Santo Padre, ¿no? Ojo, es una cárcel de menores, ¿no? Jóvenes que han delinquido, de todo, a todos los niveles, ¿no? Y hombres que se ponían y abrazaban al Papa, ¿no? Le hablaban al Papa. Una vez el Papa en esa misma, una cárcel al sur de Italia dijo, ustedes han perdido la libertad, pero no la dignidad, ¿no? Entonces que el Santo Padre, que la cabeza de la Iglesia Católica se arrodille, ¿no? Subieron, una anécdota, ¿no? Subieron un poco la silla porque el Papa tiene problemas con la rodilla, ¿no? No puede arrodillarse, entonces pusieron al nivel, a su nivel la silla para que pueda besar los pies. Ese gesto es muy potente, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si no somos capaces de sanar, si no somos capaces de reivindicar, ¿no? Y la Iglesia en primera fila, porque se confunde mucho en el tema moral, que hay que decir lo que está mal, pero sobre todo hay que resaltar todo lo bien que se puede hacer, ¿no? Y ese gesto del Papa, les invito a ver esas escenas, son significativas, ¿no? Son muy potentes, digamos. Este es un Papa que ha venido a ponernos en el corazón el Evangelio, ¿no? Que es Jesucristo y el servicio a los últimos, ¿no? A los que están en las fronteras que la misma sociedad pone. Muy bien, mándenos la bendición, por favor, Padre, para todo el pueblo católico que nos está escuchando, viendo en este momento en Exitosa. Cómo no, pidamos a Dios nuestro Padre, que a todos los televidentes, a todas las personas de Exitosa que están escuchando en este momento, Dios los bendiga, bendiga sobre todo a los familiares que están pasando momentos difíciles, hombres y mujeres que pueden estar en la cárcel, pueden estar en situaciones límites. Que tu bendición, Padre, sea una bendición de paz, de justicia, de armonía, y que cambie los corazones de las personas a las que tienes que cambiar. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Ha sido Juan Vitón, él es sacerdote jesuita y del vicerrector del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Muchas gracias.